Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo una semana fantástica, llena de pequeñas alegrías y grandes momentos de reflexión. Hoy, como prometí, vamos a sumergirnos de lleno en un mundo que a mí personalmente me apasiona, el universo rico y a menudo oscuro de las telenovelas turcas, pero no cualquier telenovela. Hoy vamos a centrarnos en aquellas que te atrapan con su intensidad psicológica, esas que te hacen cuestionar la realidad, la moralidad y hasta tu propia cordura. ¿Preparados para un viaje emocional intenso, quizás incluso un poco perturbador? Porque hoy nos embarcaremos en la exploración de esas series que no te dejan respirar, donde los personajes son complejos hasta la médula, sus motivaciones son a menudo oscuras, ambiguas y el suspense te mantiene al borde del asiento desde el primer hasta el último capítulo. Olvidaos por un momento de los clichés románticos, de los finales predecibles y las tramas edulcoradas. Hoy vamos a explorar historias que te desafían, te perturban, te hacen sentir incómodo y, sobre todo, te dejan pensando mucho después de haber terminado de verlas, obligándote a procesar emociones intensas y a cuestionar tus propias convicciones. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de las recomendaciones de series y películas que os traigo, si encontráis placer en el análisis profundo de personajes y tramas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y me ayudaréis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros, a seguir explorando juntos este fascinante mundo del drama psicológico en la televisión. Venga, un clic rápido y a disfrutar. Prometo que el viaje valdrá la pena. Bien, pongámonos manos a la obra. Hablar de telenovelas turcas psicológicas es abrir una puerta a un universo de emociones turbulentas, a un laberinto de mentes complejas y a una exploración profunda de la condición humana. No son las típicas historias de amor con final feliz, aunque el amor pueda estar presente, suele ser un amor retorcido, obsesivo, enfermizo o directamente destructivo. Son historias donde la venganza, la ambición desmedida, los traumas del pasado, la manipulación despiadada y la búsqueda de la identidad son los verdaderos protagonistas, eclipsando cualquier atisbo de romance convencional. Son historias que te obligan a mirar de cerca el lado más oscuro de la naturaleza humana. Una de las primeras que me viene a la mente y que creo que es un excelente punto de partida para este género, es *** Silla Bellazas ***. A primera vista puede parecer una historia de amor improbable y cliché entre una doctora idealista, pura y bondadosa, y un asesino a sueldo, un hombre frío, despiadado y marcado por la violencia. Pero creedme, es muchísimo más que eso. La serie explora la complejidad de la moralidad, la búsqueda de la redención en los lugares más inesperados y cómo el pasado, especialmente un pasado traumático, puede marcar el presente y el futuro de una persona, moldeando su personalidad y determinando sus acciones. El personaje de Ferhat, el asesino, es absolutamente fascinante. Es un hombre atormentado por sus demonios internos, criado en un mundo de violencia extrema, donde la muerte y la crueldad son el pan de cada día. Ferhat lucha desesperadamente por encontrar una salida a este círculo vicioso, por escapar de su propio destino. Su relación con Aslı, la doctora, es tensa, conflictiva, llena de altibajos y a la vez profundamente conmovedora. Ella representa la luz en su oscuridad, la esperanza de una vida mejor, pero él no cree ser digno de esa luz, se siente manchado e incapaz de merecer el amor y la bondad. La serie plantea preguntas muy interesantes y relevantes sobre la naturaleza del bien y el mal, sobre si una persona puede cambiar realmente, si es posible borrar las cicatrices del pasado y comenzar de nuevo, y sobre si el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables. Además, las actuaciones son increíbles, los actores logran transmitir la complejidad emocional de sus personajes de una manera asombrosa. La química entre los protagonistas es palpable, la tensión entre ellos es casi tangible y la trama te mantiene enganchado desde el principio, con giros inesperados y momentos de gran intensidad dramática. Silla Bellazas es una serie que te dejará pensando sobre el poder del amor, la fuerza de la voluntad y la posibilidad de encontrar la redención incluso en los lugares más oscuros. Otra serie que definitivamente entra en esta categoría, y que considero una joya dentro del género, es ***Yerde***. Esta serie es un thriller policíaco trepidante con una trama intrincada y llena de giros inesperados que te mantendrán al filo del asiento. Se centra en dos hermanos separados al nacer que, sin saberlo, terminan en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en un policía incorruptible, un defensor de la justicia, y el otro se ve obligado a infiltrarse en el mundo de la mafia,
Un submundo peligroso y despiadado. La serie explora temas profundos y universales como la lealtad, la traición, la búsqueda de la identidad, la lucha por la justicia en un mundo corrompido y la fuerza de los lazos familiares, incluso aquellos que han sido rotos por el destino. Es una serie muy adictiva, con escenas de acción espectaculares, coreografías impecables y personajes muy bien construidos, con motivaciones complejas y personalidades multifacéticas. La tensión psicológica es constante, ya que los hermanos se ven obligados a enfrentarse el uno al otro en numerosas ocasiones, sin saber realmente su verdadera identidad, lo que genera momentos de gran carga emocional y suspense. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil, cada episodio te deja con ganas de más, lo que la hace aún más emocionante y fácil de maratonear. Si os gustan las series de suspense y acción, con un toque de drama familiar y una trama que te obliga a pensar, Yerde es una excelente opción, una verdadera joya que no os podéis perder. Ahora, si hablamos de manipulación despiadada, obsesión enfermiza y juegos de poder, no podemos dejar de mencionar Cesur Begucel ***. Aunque a simple vista puede parecer una telenovela romántica convencional, con paisajes idílicos y personajes atractivos, la trama se va oscureciendo y volviendo más compleja a medida que avanza la historia, revelando secretos oscuros y motivaciones ocultas. Se centra en Cesur, un hombre misterioso y enigmático que regresa a su pueblo natal con un plan de venganza meticulosamente elaborado contra Tassin Corluda, el hombre al que considera responsable de la muerte de su padre y de la destrucción de su familia. Sin embargo, sus planes se complican de manera inesperada cuando se enamora perdidamente de Swan, la hija de Tassin, una mujer inteligente, independiente y con una fuerte personalidad. La serie explora temas como la venganza, el amor prohibido, los secretos familiares que se transmiten de generación en generación y la manipulación como una herramienta para alcanzar el poder. El personaje de Tassin es un villano carismático y despiadado, un hombre poderoso y influyente capaz de cualquier cosa para proteger a su familia y su imperio, incluso de cometer actos atroces. La relación entre Cesur y Swan es un tira y afloja constante, llena de tensión sexual, secretos ocultos y desconfianza mutua. Es una serie que te hace cuestionar quién es realmente el bueno y quién es el malo, te obliga a ponerte en el lugar de cada personaje y a entender sus motivaciones, por más oscuras que sean, y te mantiene en vilo hasta el final, con un desenlace sorprendente. Pero si lo que buscáis es una serie que te haga reflexionar profundamente sobre la salud mental, los traumas del pasado y la importancia de la terapia, os recomiendo encarecidamente ***Masumlara Parman ***. Esta serie es una adaptación de una novela basada en hechos reales, lo que la hace aún más impactante y conmovedora, y cuenta la historia de una familia disfuncional con graves problemas psicológicos, marcada por traumas infantiles y obsesiones incontrolables. Cada miembro de la familia sufre de algún tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, trauma no resuelto o fobia incapacitante. La serie explora temas delicados como la soledad, la incomunicación dentro de la familia, la dificultad para establecer relaciones sanas y significativas y la importancia fundamental de buscar ayuda profesional para superar los traumas del pasado y mejorar nuestra salud mental. Es una serie muy dura y a la vez muy conmovedora, que te hace empatizar con los personajes a pesar de sus defectos y problemas, te permite comprender sus miedos y sus inseguridades, y te muestra la fragilidad de la mente humana. Las actuaciones son excelentes, los actores logran transmitir la angustia y el sufrimiento de sus personajes de una manera muy creíble. La serie está muy bien escrita y dirigida, con un ritmo pausado que te permite conectar con los personajes y reflexionar sobre los temas que plantea. Es una serie que te dejará pensando durante mucho tiempo después de haberla terminado, y que te hará apreciar la importancia de cuidar nuestra salud mental y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Y para finalizar, no puedo dejar de mencionar una serie que me sorprendió gratamente por su originalidad y su audacia, ***Sasillet***. Esta miniserie es un thriller psicológico con toques de humor negro, una combinación inusual pero muy efectiva, que cuenta la historia de Aga Bellolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer temprano. Aga, consciente de que su memoria está desapareciendo gradualmente, decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos impunes, justificándolos como una forma de hacer justicia por crímenes del pasado que quedaron sin resolver. La serie explora temas como la memoria, la moralidad, la justicia, la venganza y la eutanasia. El personaje de Aga es fascinante, un hombre que lucha contra la pérdida de su memoria mientras intenta llevar a cabo su plan macabro.
La serie está muy bien escrita y dirigida, con un ritmo ágil y una trama llena de giros inesperados que te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. Es una serie que te hace cuestionar los límites de la moralidad y la justicia, te plantea dilemas éticos complejos y te obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la memoria y la importancia de la verdad. Bueno chicos, estas son solo algunas de las telenovelas turcas con un fuerte componente psicológico que os recomiendo. Como veis, hay para todos los gustos: thrillers policíacos trepidantes, dramas familiares conmovedores, historias de venganza apasionantes y series que exploran la salud mental con sensibilidad y profundidad. Todas ellas tienen en común que te atrapan con sus personajes complejos, sus tramas intrincadas y su capacidad para hacerte reflexionar sobre temas importantes y relevantes para nuestra vida. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya dado algunas ideas para vuestra próxima maratón de series turcas. Recordad que estas son solo algunas recomendaciones y que hay muchas otras telenovelas turcas con un fuerte componente psicológico que merecen la pena ser vistas y descubiertas. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el fascinante mundo de las telenovelas turcas con un fuerte componente psicológico, esas que te atrapan con sus personajes complejos, sus tramas intrincadas y su capacidad para hacerte reflexionar sobre temas importantes. Hemos mencionado algunas series como Silla Bellazask, Yerde Cesurbe Güzel, Masum Lara Parman y Sasiyet, pero recordad que hay muchas otras opciones disponibles, un universo entero de historias esperando a ser exploradas. Quiero daros las gracias de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre estas series. ¿Habéis visto alguna de ellas? ¿Cuáles son vuestras telenovelas turcas psicológicas favoritas? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras recomendaciones con toda la comunidad. Y por último, pero no menos importante, os animo a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que más gente descubra estas increíbles series, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.